Amén. Bienvenidos todos. Qué gusto saludarlos a todos. Y qué bonito punto de encuentro, ¿no? Que sea la casa del Señor. Y qué bonito que sea que lo que nos une es nuestro amor por Cristo y nuestro anhelo de aprender más y más de su palabra. El jueves celebramos el día de ¿qué? El día de acción de gracias. Okay. Es el día de acción de gracias. Okay. No es el día del pavo. O sea, el pavo no cumple años. Además, el pavo es el que menos quiere estar ahí en la mesa. Así que es el día de acción de gracias. ¿Mande? Y qué bueno, ¿no? Que podemos celebrar eso. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero entre las muchas cosas por las cuales yo le doy gracias a Dios, mi querido hermano y hermana, es por el privilegio de ser pastor de Sublime Gracia. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida como ministro. En 16 años que tengo como pastor, esto es lo mejor que me ha pasado. No lo cambio por absolutamente nada, nada. Pero sí, es un enorme privilegio estar pastoreando Sublime Gracia y lo que se ha formado aquí se sigue formando porque Dios todavía sigue construyendo este ministerio y lo va a construir hasta el día que Él venga por su iglesia. Pero es un privilegio poder estar aquí y poder ser el pastor de Sublime Gracia, pero más que ser el pastor, ser el hermano de cada uno de ustedes. Amén. El hermano, el amigo de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias a Dios por el privilegio de este ministerio. Muchas gracias a ustedes también por su confianza y también por su paciencia, ¿no? Porque el pastor se equivoca mucho, pero ustedes lo aguantan, ¿verdad que sí? Un amén. Muy bien. Salmo número 34. Vamos a ver los versículos 8 al 10. Como son nada más 3 versículos, lo vamos a leer todos juntos. Entonces le voy a invitar para que nos pongamos de pie en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios. Si puede hacerlo, si no, quédese ahí sentadito, sentadita en donde está, poniendo mucha atención. Tú no eres la primera vez que nos visitas, ¿verdad? Sí, tú, no, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ¿verdad? Okay. Pero como quiera, para los que no te conocen, ¿cómo te llamas? Daniela, bienvenida. Bienvenida. Y no pienses que todos aquí están medios locos. Habemos todavía algunos, sí, que somos serios. Salmo número 34, versículos 8 al 10. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. ¿Qué le falta a todos los que le temen? Nada. Algunas cosas, ¿no? A veces. Nada. Dice nada. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová tendrán falta de todo. ¿No? No tendrán de ningún bien. Eso sí es lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y qué hermosos cantos en donde alabábamos, Señor, tu santo y bendito nombre. Y alabábamos, Señor, todo lo bueno y maravilloso que eres con cada uno de nosotros. Siempre hay un motivo, Señor, para alabarte y para glorificarte.
Y Señor, qué hermoso tiempo en donde estamos celebrando en esta semana el Día de Acción de Gracias para, de una manera especial, Señor, darte gracias a ti porque tú te lo mereces. Nuestra gratitud debe ser todos los días, eso lo sabemos y eso lo hacemos. Pero hoy lo queremos celebrar de una manera muy especial aquí en Sublime Gracia. Pero Señor, el platillo principal siempre será tu palabra y oramos para que ese platillo, Señor, llegue a cada uno de tus hijos e hijas que están aquí y puedan disfrutarlo para saborear las dulzuras que vienen de tu santa y bendita palabra. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien. Uno de los cantos que estábamos cantando decía que la palabra de Dios es como una dulce melodía, ¿verdad? A nuestro ser. ¿Sí dice así, hijo? Y eso es verdad. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que es cristiana, pero no le gusta leer la palabra de Dios. Es aburrida o no le entiende y nunca le va a entender y siempre le va a parecer aburrida si no busca al Señor ahí. Si la va a ver por encimita, como se lee cualquier revista, pues sí, o sea, le va a sonar aburrida. Pero si está buscando del Señor, pues el Señor es la forma en que nos habla. La forma en que usted le habla a Dios es a través de la oración. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay otra forma. No hay alguna otra forma de que usted le hable a Dios. Es a través de la oración. Pero la forma en que Dios le contesta a usted, porque una oración no es, Señor, esto, en el nombre de Jesús, amén, me paro y me voy. Eso no es una oración. No es una conversación con Dios. Eso fue un monólogo. O sea, usted habló nada más. Y cuando Dios le quiso decir, oye, hijo, y el hijo ya va por allá porque ya le dijo amén, ya se fue. Entonces, la oración es una conversación con Dios. Y una conversación es en dos sentidos, ¿no? Entonces usted le habla a Dios a través de la oración, Dios le contesta a usted a través de su palabra. Okay. O sea, no espere usted que Dios vaya a decirle, mira, yo espero, porque también lo ponen así como de locutor, ¿verdad? A Dios, yo espero que hagas esto y no sé qué. No, Dios le va a hablar a usted a través de su palabra, que es la única forma en que nosotros podemos estar seguros que no estamos manipulando el pensamiento, que es a veces nuestro pensamiento. ¿Debo ir a la izquierda o debo ir a la derecha? Oh, el Señor me dijo que a la izquierda. No fue el Señor, fuiste tú, querías ir a la izquierda. Pero tienes que poner la excusa de que fue Dios para justificar que fue algo espiritual. Entonces, no, Dios te va a hablar a través de su palabra. Y aunque usted no lo crea, Dios responde aún a ese tipo de cosas de si yo me debo ir a la izquierda o a la derecha, en su palabra le va a responder. Y lo va a hacer de una manera bastante clara. Le digo, por ejemplo, la consejería bíblica que yo doy, o la consejería que yo doy, es 100% bíblica. Porque la Biblia responde a cualquier circunstancia que usted esté viviendo, la que sea. Cualquier trastorno emocional, llámele esquizofrenia, depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo ese tipo de cosas que usted menciónela, cualquier tipo de trastorno emocional, la Biblia tiene una respuesta para eso, pero no la buscamos. Ese es el problema, que no lo buscamos. O que abrimos la primera página y que esperamos que ahí diga ya cómo sanar de la depresión o de la ansiedad o cosas por el estilo. Y no es así. No es de esa manera. Acuérdese, es una conversación con Dios. Dios es el que le va guiando. Y usted es como va encontrando la respuesta de Dios a través de su palabra sin que usted tenga que manipular absolutamente nada. Y por eso es una dulce melodía a nuestro ser. Y por eso tener la palabra de Dios debe ser un motivo de agradecimiento diario de parte de nosotros. Hay muchos que no tienen la palabra de Dios ahora, que están en países donde son perseguidos y les es muy difícil tener una Biblia. Y nosotros podemos tener Biblias hasta en el teléfono y podemos tener de las versiones que queramos, ¿no?
de toda clase de versiones. Yo, por ejemplo, uso siempre la Reina Valera 1960, que es la reina de todas las versiones, lo mejor que puede haber. ¿Por qué? Bueno, porque recoge más fielmente el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Pero hay una todavía mejor que no está en español, que es en inglés, para los que les gusta leer inglés, que es la King James Version. Es todavía mejor que la Reina Valera. Una traducción todavía mucho más exacta para los que hablan inglés. Entonces, pero a veces entendemos que se usan palabras que no usamos nosotros, y entonces existen otras versiones que nos ayudan a entender esas palabras que no entendemos nosotros, ¿no? Que no usamos en el común. El hermano Landaverri no necesita usar otras versiones porque es el lenguaje que usa todos los días, pero el resto de la gente sí necesitamos, ¿no? Entonces tenemos que usar, las dos que uso, mis dos favoritas después de la Reina Valera, es la Nueva Traducción Viviente. Muchos de los versículos que usted ve que proyectan aquí, cuando no se equivocan, entonces son de la Nueva Traducción Viviente o de la traducción en lenguaje actual. Lo bueno es que ahorita está Thierry, ¿eh? ¿O ya no está Thierry? Oh, no. Bueno. Y con esas dos versiones, hay más, pero con esas dos versiones usted puede ver, puede comparar un pasaje bíblico y entenderlo de una manera mejor, porque con un lenguaje más directo. Amén. Así que le recomiendo que saboree las dulzuras de Dios que están en su santa y bendita palabra. Salmo 34, versículos 8 al 10. No, ya lo leímos. Muy bien. Bueno, esta semana vamos a estar celebrando, ¿qué cosa? El Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Y aunque este día no forma parte del calendario religioso, no es parte del calendario de la iglesia, es más bien parte del calendario nacional de los Estados Unidos, pues es un día que nosotros los cristianos hemos adoptado para poderle dar gracias a Dios de una manera especial, ¿ya? Igual que cuando decimos que el Día de la Madre es todos los días o el Día del Padre es todos los días, y es correcto, y que a Jesús debemos de celebrarlo todos los días, lo cual es correcto, pero tenemos un día especial para hacerlo, separamos un día especial. Entonces, igual aquí, el Día de Acción de Gracias, nosotros sabemos que la gratitud a Dios debe ser todos los días, cada día que usted está orando, su oración tiene que incluir siempre el agradecimiento, eso es todos los días. Pero lo estamos celebrando de una manera muy especial el día de hoy. Qué bueno que es este día que le llaman el Día de Acción de Gracias. Y lo que está allá afuera no es por el Día de Acción de Gracias, es por el cumpleaños de Dimo. Así que, sí, ¿verdad? Mira, allá está. Todavía no estoy predicando, ya está dormido. Dimo, que todo lo que está afuera es por tu cumpleaños. Ok. Sí, yo oí hasta acá la pregunta. La pregunta era, ¿a qué hora se acaba? Ok. Nuestro agradecimiento a Dios debe ser todos los días, mi querido hermano y hermana, no importa la circunstancia que estemos viviendo, cualquiera que estemos viviendo. Aún en las más duras angustias, en medio del dolor, de la desesperación, de la frustración, siempre habrá un motivo para alabar al Señor. Mire el ejemplo del profeta Jeremías, que en medio de la destrucción de su pueblo, en medio de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, todos los muros y sobre todo el templo, que era para ellos una figura de autoridad o la más grande figura de autoridad que podían tener, en medio de ese dolor, él escribe estas palabras tan bonitas. Dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Puede ver todo destruido, está todo destruido. Él está viendo todo destruido, todo quemado. La ciudad, los muros, el templo, todo destruido. Y aún así dice, no obstante, aún me atrevo a tener, ¿qué cosa? Esperanza. Cuando recuerdo lo siguiente, fíjense lo que él está recordando cuando está en medio del dolor.
El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. ¿Cuándo terminan? Jamás, jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Esto es en la Nueva Traducción Viviente, por cierto. En la Reina Valera dice un poquito diferente, pero ese es el sentido. Entonces las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y por eso Jeremías, aún viendo todo eso, viendo toda la destrucción, él podía decir, Señor, te alabo. Como cantábamos hace un momento. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo, Dios, exaltaré. Eternamente te alabaré, Señor, Señor mi Dios. Siempre, aún en medio del dolor, aún en medio de la desesperación, aún en medio del llanto, siempre va a haber un motivo, mi querido hermano y hermana, para agradecerle a Dios. Y eso nunca debemos de perderlo de vista. Porque cuando nosotros lo perdemos de vista, mi querido hermano y hermana, entonces estamos perdiendo ese espíritu de agradecimiento. Entonces, nada más le agradecemos a Dios cuando nos da, pero cuando no nos da, no lo tomamos en cuenta o nos enojamos con Él. Y eso no está bien. El creyente debe tener siempre ese espíritu de agradecimiento al Señor y por eso lo hacemos todos los días y hoy lo celebramos de una manera especial. Además, déjeme le digo que el agradecimiento es una de las características que distinguen a los cristianos del resto de la gente, que distingue a los hijos de Dios de los hijos del mundo. Porque los hijos de Dios, o un corazón agradecido que viene de parte de un hijo de Dios, es un corazón que está enfocando en las cosas que tiene, no en las que no tiene. A diferencia de la gente del mundo que enfoca en las cosas que no tiene. Entonces, cuando el creyente en Dios sabe ser agradecido por las bondades de Dios, aunque hayan sido relativamente pocas, si usted quiere, pero sabe apreciarlas, sabe valorarlas, entonces empieza a tener un corazón lleno de gozo, lleno de paz. Y ese corazón lleno de gozo, lleno de paz, va a tener una recompensa de parte de Dios. Pero si usted de esos que no agradecen a Dios, sino que enfocan en las cosas que no se tienen, entonces usted va a generar una actitud, un espíritu siempre de frustración, de amargura. ¿Por qué? Porque está enfocando en lo que no tiene, en lugar de enfocar en lo que tiene. Nunca va a estar contento o contenta y nunca va a estar satisfecho o satisfecha, jamás. Porque cuando tiene, ahora quiere más y nunca va a estar contento o contenta. En cambio, el Hijo de Dios que desarrolla una actitud de agradecimiento, sabe valorar lo que Dios le ha dado, reconoce que todo lo que tiene se lo ha dado Dios, sea mucho o sea poco, todo lo que tiene se lo ha dado Dios. Todo. Es absolutamente todo. Y alguien puede decir, no, yo me lo gané. ¿Ya? Yo trabajo bien duro, yo soy el que le echo ganas, esto no tiene nada que ver con Dios. Perdóname, pero discúlpame. ¿Ya? Si tú puedes crecer en tu trabajo, si tú tienes un trabajo en primer lugar, Dios te abrió la puerta. En segundo lugar, Dios te dio la capacidad para que tú puedas desarrollar bastante bien ese trabajo y te empieza a abrir posiciones para que empieces a crecer. Es Dios. Él te dio esa capacidad. En tercer lugar, Dios es el que no solo te dio la capacidad, sino que te empuja para que desarrolles esa capacidad. O sea que no basta nada más. Hay gente que sabe mucho pero no hace nada, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, no es nada más que sepas mucho, sino que el Espíritu Santo te empieza a empujar para que empieces a desarrollar esa capacidad que Él te dio. Y es Dios el que te mantiene sano para que puedas entonces estar siempre constante en tu trabajo. Así que por donde le busque, la gloria es siempre para Dios. Siempre. Amén. Mal haría usted si Dios dándole todo eso, usted no hace nada. Entonces Dios le va a pedir cuentas. ¿Y usted qué le va a decir que hizo con el talento? No le vaya a decir lo mismo que aquel que le dijo al Señor Jesús, pues lo escondí. Lo escondí porque pues, como tú eres bien exigente, pues mejor lo escondí para no va a ser que lo vaya a malgastar. Pues sí lo malgastó, como quiera. Amén. Porque no lo puso a producir. Entonces,
El agradecimiento es una característica que distingue a los hijos de Dios de los hijos del mundo, porque nosotros enfocamos en las cosas que tenemos y no en las cosas que no tenemos. Déjeme le digo también que para Dios es muy importante que nosotros desarrollemos corazones agradecidos. Es muy importante en la agenda de Dios para sus hijos, que sus hijos aprendan a ser agradecidos. Tanto así espera Dios que nosotros seamos agradecidos, que esa es parte de la voluntad de Él, de la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí sabía eso? Es parte de la voluntad de Dios que usted y yo desarrollemos corazones agradecidos. ¿Dónde dice eso? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, sean agradecidos cuando les está yendo muy bien en las cosas. ¿No dice así? O en toda circunstancia. O sea, no nada más cuando les va bien, sino también cuando les va mal. ¿Ok? Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esto es lo que Dios le gustaría, Dios quisiera, Dios desearía. No, es la voluntad de Dios. Sean agradecidos en todas circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para todos ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y es que quien enfoca en lo que tiene y le da gracias a Dios por eso que tiene, sea mucho o sea poco, créame, va a vivir una vida llena de gozo, llena de paz y llena de esperanza, de muchísima esperanza. Pero el que enfoca en las cosas que no tiene, entonces va a vivir siempre una vida de amargura, una vida de desesperación, una vida de frustración, una vida insatisfecha siempre. Y eso no es lo que Dios quiere para sus hijos. En primera los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, el versículo que acabamos de ver, antes de eso también nos dice que la voluntad de Dios es que seamos llenos de gozo y que oremos siempre. Un poquito antes de eso, los 2 versículos anteriores a eso. Que seamos llenos de gozo y que oremos siempre. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y déjeme le doy una muy buena noticia. Dios responde de una manera espectacular a un corazón agradecido. ¿Cómo responde Dios a un corazón agradecido? Es decir, cuando una persona, cuando un creyente sabe agradecerle a Dios por todas las bondades que Él ha tenido, sean pocas o sean muchas. No importa, sino que sabe ser agradecido, valora, aprecia lo que Dios le ha dado, reconoce que Dios se lo ha dado. Dios responde de una manera bien hermosa. ¿Y sabe cómo responde? Multiplicando entonces más. Porque si usted espera que usted ha tenido ha desarrollado algo, y olvida agradecerle a Dios y espera que Él le dé más, Él no le va a dar más. No le va a dar nada, no lo va a hacer. Pero si usted lo hace, entonces Él va a multiplicar las cosas. Y tenemos un ejemplo, el mayor ejemplo que podemos encontrar en la palabra de Dios es con nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, y lo relatan los 4 evangelistas, un día estaba dando un sermón bastante largo, más largo que los de su pastor, así que no se quejen. Era más largo el de él. Y bueno, y tenía hambre la gente. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces él dijo, pues vamos a darles de comer a todos. La Biblia dice que había 5,000, pero dice 5,000 hombres. Y dice sin contar las mujeres y los niños. Contando las mujeres y los niños, debieron haber sido por lo menos unos 20,000 o cerca de 20,000. O sea, había 20,000 personas ahí, entre hombres, mujeres y niños. Y el Señor Jesús dice, vamos a darles de comer. ¿Y qué fue lo que dijeron los apóstoles? No, ¿de dónde vamos a darles de comer? A todos. Mira, aquí hay un niño, tiene nada más 5 peces y 2 panes, es todo lo que tiene. ¿Verdad que sí? ¿Eran 5 peces y 2 panes o eran 5 panes y 2 peces? ¿Qué eran? 5 panes y 2 peces, ok, sí saben, muy bien. Entonces le dijeron, nomás está este niño, pero oye, ni con una migaja le damos a comer a tantos, ni dándoles una migaja de los 5
peces y los 2 panes. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús, mi querido hermano y hermana? ¿Qué fue lo primero que hizo? Nos tomó y dio gracias a Dios. ¿Okay? Y la respuesta al agradecimiento de parte de Dios para con su Hijo fue la multiplicación. Y todos los que estaban ahí comieron y comieron hasta saciarse, hasta sobró. ¿Cuánto sobró? 12 cestas, más o menos así. 12 cestas sobraron. ¿De dónde? Porque Dios multiplica de esa manera. O sea, todavía hubo para llevar para la casa, ¿verdad? Como hacemos los hispanos que nos gusta llevar para la casa, ¿verdad que sí? Sí. Para el lonche de mañana. Entonces, un corazón agradecido, cuando hay un corazón agradecido, Dios multiplica las bendiciones, pero con un corazón engreído, un corazón amargado, cerrado, que no reconoce las bondades de Dios, no espere que Dios le multiplique absolutamente nada, mi querido hermano y hermana. Entonces, cuando alguien se la pasa lamentándose de su suerte y reclamándole a Dios porque él tiene tan poco o nada y fulano de tal tiene mucho, pues no puede reconocer lo que Dios le ha dado. Porque va uno y le dice, oye, espérame, sí, este tiene esto y tiene el otro y tiene todo lo que tú quieras, pero no tiene esto y esto, que eso no lo tiene él y lo tienes tú. Y no se da cuenta que eso se lo ha dado Dios. Entonces no puede reconocer las bondades de Dios. Nunca va a ser feliz una persona así. Créame, nunca va a ser feliz una persona así. Pero entonces, además del profeta Jeremías o del apóstol San Pablo, del Señor Jesús, que fueron los ejemplos bíblicos que mencioné, la Biblia está llena de personas, hombres y mujeres, que mostraron su agradecimiento a Dios en todo momento, no solamente en las circunstancias buenas, sino también en las circunstancias malas, mostraron su agradecimiento a Dios y Dios multiplicó las bendiciones en esas personas. Dentro de los muchas personas que usted puede encontrar en la palabra de Dios que fueron agradecidos con el Señor, pues está precisamente nuestro rey David, que es el salmo de hoy. Y él escribió este salmo en una situación bastante angustiante, bastante desesperante. Y lo vamos a ver hoy. Pero antes de entrar en él, permítame, porque ya sabe que a mí me gusta ver siempre el contexto de la historia para poder entender mejor el mensaje y no andar sacando versículos de su contexto y decir la cosa que yo quiera, sino para que vea cómo es que él escribe o por qué él escribe de la manera en que él está escribiendo. Así podemos valorar y apreciar más este contenido y aplicarlo a nuestras vidas, que eso es lo que queremos. Entonces, cuando David escribe este canto, mi querido hermano y hermana, él está siendo perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl lo está persiguiendo para matarlo. ¿Por qué? Porque Dios había removido al rey Saúl como rey de Israel, ya no lo quiso como rey de Israel por desobediente, por infiel, por rebelde, ya no lo quiso. Y el lugar que iba a ocupar, el lugar que se iba a ocupar como rey, o para suplir al rey Saúl, Dios escogió a un jovencito, pastorcito de ovejas llamado David. Él escoge a David para que sea el nuevo rey de Israel. Pero al rey Saúl no le gustó la idea de Dios. Y entonces lo que hizo fue empezar a perseguir a este jovencito para matarlo, para que no ocupara su lugar en el trono de Israel. Entonces lo estuvo persiguiendo, quería matarlo. Ahora, David estaba huyendo de Saúl cuando llega a una región que se llama Gat. Y esa región de Gat está ahí pegadita con la frontera de Israel, pero no pertenece a Israel. El problema es que esa región pertenece a Filistea. ¿Okay? Y los filisteos son enemigos, superarchirrecontra enemigos de los judíos. Entonces, él llegó ahí, a ese lugar. Y la cosa es que los oficiales del ejército de Gat reconocieron a David
Y fueron de chismosos con el rey de Gat para decirle, ahí está ese, que ahí en Israel dicen que Saúl venció a sus miles, pero este venció a sus 10,000, ese es el David. Y entonces David le dio miedo. Le dio miedo que le vayan a hacer algo. ¿Y por qué le dio miedo que le vayan a hacer algo? Aparte de que eran archirrecontra enemigos, Gat, donde estaba él, era la ciudad de Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Sí? ¿Quién fue Goliat? El filisteo incircunciso, le decía, el gigante Goliat, al que este jovencito, chaparrito, chiquito, lo venció. Mientras el otro es un gigantote y traía una espadota, este lo venció ¿con qué? Con una honda y una piedra. Entonces imagínense, mató al representativo de todos los filisteos, a la esperanza de los filisteos, lo mató de una pedrada. Y llega al territorio de ellos. Ahora, huyendo de Saúl, se metió a la cueva del lobo, ¿no? A la boca del lobo. Ahí se metió. Entonces, cuando le avisan al rey de Gat que ahí estaba David, pues a David le dio miedo. ¿Y quién lo puede juzgar a David por eso? Porque no sé, es muy fácil, hay muchos que están a tener fe. No, quiero verlos en una circunstancia de esas, a ver si no les da miedo, ¿no? Entonces, le dio miedo. Entonces le ocurrió la idea a David de, cuando lo presentan con el rey, de hacerse pasar por loco. Entonces llega ahí con el rey quiere hablar con él y empieza a decirle puras incoherencias, ¿no? Y dice la Biblia que empezaba a sacar, baba y que le caía en la barba y cosas así. O sea, me imagino que se veía aquella escena así media, no sé, ¿verdad? Media repugnante, ¿no? Entonces, el rey de Gat lo ve y dice, este es un loco, ¿verdad? ¿Por qué me lo traen aquí un loco? Yo ya tengo bastantes locos aquí, eso es lo que él dijo. Ya tengo bastantes locos aquí, sáquenmelo. No me sirve para nada sáquenlo. ¿Por qué no lo mató? Lo pudo haber matado. ¿Por qué no lo mató? Porque no tenía ninguna gracia matarlo. Si estaba loco de verdad, pues no estaba sabiendo qué está pasando. Y la idea es que sepa lo que está pasando, que sufra por lo que está pasando, que entienda lo que está pasando. Porque los filisteos son crueles, son sanguinarios. Pero un cruel y un sanguinario quiere verte sufrir. Pues él, si estaba loco de verdad, pues no iba a pasar. Entonces lo manda a echar. Y es como salvó su vida David. Entonces David reconoce que el que hizo eso fue Dios. El que le salvó la vida no fue que él tuvo la gran idea de hacerse pasar por loco, sino que fue Dios el que estuvo con él. Dios lo libró del rey de la región de Gat, de morir a manos del rey de la región de Gat. Y entonces es cuando compone este salmo. Recuerde que los salmos también, nunca pierda de vista que los 150 salmos son oraciones que se levantan a Dios. Eso es en principio, son oraciones que se levantan a Dios. Con la hermosa particularidad de que estos salmos están escritos en poesía, están escritos poéticamente, son cantados y van acompañados de música. Pero en principio son oraciones que se levantan a Dios. Siempre que vea usted un salmo, es el salmista, sea David o sea quien sea. David escribe más o menos la mitad de los 150 salmos. Hay otros salmistas, pero el salmista que sea, el salmo que usted abra, es una oración que está levantando a Dios. Y en este caso en particular, Salmo 34 tiene la particularidad de que está escrito en acróstico. ¿Alguien sabe lo que es un acróstico? Cuando usted pone una palabra así en vertical, lo que sea la palabra sublime gracia, y empieza a escribir algo con la S, algo con la U, algo con la B, y así, ¿verdad? Eso es en acróstico. Bueno, este es un acróstico que es con el abecedario hebreo.
Entonces, eso es lo que está escribiendo. Y eso los hace todavía más hermosos, mi querido hermano y hermana, porque hay que ingeniarse muy bien para escribir. Fíjense, escribe, nosotros no lo apreciamos en español ni en inglés, pero está escribiendo en verso, está escribiendo en lenguaje poético. Y eso debió haber sonado hermosísimo, ¿no? En su tiempo. Si en español, que no rima, está hermoso, en el original no me puedo ni imaginar. Entonces, es cuando escribe este salmo, y la porción de ese salmo, o parte de ese salmo, una porción de ese salmo es lo que vamos a ver el día de hoy en ocasión del Día de Acción de Gracias. Versículo número 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dichoso el hombre que confía en él. Ahora, si usted ve el inicio de este salmo, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y es muy similar a lo que cantábamos hace un momento, ¿no? Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo exaltaré. Bueno, siempre que usted vea las palabras bendecir o alabar, cuando van dirigidas a Dios, es una manera de decirle gracias. Es una manera de mostrar agradecimiento. Y tiene mucho sentido, porque si usted va, no sé si lo puedas poner, hijo, el versículo 1. Si usted puede ver el versículo número 1, usted lo tiene ahí en su Biblia, donde dice: bendeciré a Jehová en todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Usted puede leerlo de esta manera: agradeceré a Jehová en todo el tiempo, mi agradecimiento estará de continuo en mi boca. O sea, siempre que vea las palabras bendecir y alabar, tienen el sentido de agradecer. Y en ese sentido, pues todos los salmos empatan o aplican a estas palabras. Entonces, David, después de que dice esas palabras, invita a todos, a toda la congregación, la invita para que vengan también a alabar, a exaltar el santo nombre de Dios. Y es cuando empieza a exponer las razones por las cuales deben de alabar al Señor, que son las razones por las cuales nosotros también debemos de alabar. Miren, dice, entre otras cosas, dice: ¿por qué lo va a alabar? ¿O por qué invita a la gente para alabar a Dios? Bueno, dice: porque yo lo busqué y Él me escuchó. Eso es lo que dice David. Mi Dios es un Dios que escucha. Mi Dios es un Dios que se deja encontrar. Yo lo busqué, Él me escuchó. ¿Y qué más hizo? Me libró de todos mis temores, me libró de todas mis angustias. Es decir, es un Dios que responde. Amén. No es un Dios indiferente. Lo busqué, me escuchó y me libró de todas mis angustias, me libró de todos mis temores. Después dice: y no solamente conmigo, todos los que buscan a Dios, dice que no van a ser nunca avergonzados. Es decir, Dios no los va a hacer quedar mal delante de nadie, particularmente delante de los enemigos. En el caso de David, los que decían: ¿dónde está tu Dios? Entonces, David lo que dice: yo lo busqué, Él me escuchó, me libró de mis angustias, me libró de todos mis temores, no me avergüenza delante de mis enemigos, no me hace quedar mal delante de mis enemigos. Cuando yo hablo de mi Dios, de las maravillas de mi Dios, es porque es un Dios de maravillas. Y algo que yo siempre he predicado de Dios, siempre, mi querido hermano y hermana, y no me cansaré de hacerlo, es que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios de hoy, es un Dios de siempre, pero es un Dios como si fuera un superhéroe. Es más que un superhéroe. No tiene capa, no tiene máscara, pero responde al llamado. Él responde al llamado y actúa siempre en favor de los suyos, actúa siempre en favor de los necesitados, como un superhéroe. Y siempre digo, Dios tiene control de todas las cosas en las que usted y yo no tenemos control, y por eso podemos esperar y descansar en Él. Y por eso es que le damos tantas gracias a Dios. Y entonces, en
en este pasaje que estamos viendo, David entonces invita a todos para empezar a saborear las dulzuras de Dios, porque ese gustad, eso es lo que significa saborear. Saborear las dulzuras de Dios en la vida de los creyentes. Una de las cosas por las que David también alaba al Señor, y es un motivo para que nosotros alabemos al Señor, es cuando dice que el ángel de Jehová, ¿qué hace? Acampa. ¿Qué significa acampar? Protege. Dice acampa, está ahí como siendo un campamento. Rodea, protege a sus hijos, ¿no? Dice que los defiende y los protege. Eso es lo que hace el ángel de Dios. Y entonces, como llegamos a este relato bíblico donde les dice David, vengan, saboreen esa dulzura de Dios, porque mi querido hermano y hermano, esa palabra de gustar tiene el sentido de experimentar. Y eso es lo que está diciendo David. Vengan y experimenten las bondades de Dios. Porque usted no puede disfrutar algo que no ha experimentado, ¿sí o no? No puede. Entonces David les está diciendo, vengan y experimenten las bondades de Dios, vengan y disfruten las bondades de Dios, pero necesitan conocer las bondades de Dios para que las puedan disfrutar, porque así platicaditas, pues no, es como cuando a mí me dicen que alguien hace un pastel bien rico, bien delicioso y no sé qué tanto, pues no veo claro, ¿verdad, hija? No veo claro. O sea, nomás dicen que estaba rico, pero pues no lo he probado, yo no puedo disfrutar eso. ¿Qué es lo que quiere decir David con esto? Lo que David quiere decir, hey, hermanos, pongan a trabajar la fe, ese músculo que a veces está dormido, ¿verdad? Que se aguada cuando no se ejercita, que se debilita cuando no se ejercita. Pónganlo a trabajar, porque después de todo, mi querido hermano y hermana, la fe es el desarrollo de la fe, es el ejercicio continuo de un creyente. Todos los días es un trabajo que tenemos que hacer, todos los días de nuestra vida, toda la vida. Es un trabajo constante de desarrollar nuestra fe en el Señor para que, como dice el apóstol Pablo, cuando vengan los días malos, nosotros estemos preparados. Pero usted se pone a orar cuando llegaron los momentos malos y nunca oró antes. Usted no está preparado para resistir absolutamente nada, ni mucho menos para vencer absolutamente nada. Entonces David les está diciendo eso, vengan, saboreen, disfruten las bondades de Dios, experimenten las bondades de Dios en sus vidas. Por eso comentábamos la vez pasada, el hermano Edemundo, el hermano Huyo, por eso es que dice Santiago que nos encontremos o tomemos por sumo gozo, por un gozo enorme cuando nos hallemos en ¿qué? En diversas pruebas. ¿Y por qué puede decir Santiago que me ponga gozoso cuando estoy pasando por pruebas? A lo mejor esa prueba es de dolor, esa prueba que estoy pasando es de angustia. ¿Cómo puedo estar gozoso? Claro que puedes estar gozoso, por supuesto que puedes estar gozoso. Se lo va a plantear desde el punto de vista del superhéroe. Usted ve las películas, ¿no? de Batman, y usted ve las películas de Superman y cosas así. Cuando está la persona, la víctima que va a ser asaltada y le habla al superhéroe, aparece ahí en el momento en que lo van a matar y ¡pum! Lo salva, ¿sí? Eso es lo que vemos en las películas, ¿verdad que sí? Pero son películas. Acá no, acá podemos estar, acá es realidad. Acá nosotros podemos estar gozosos, mi querido hermano y hermana, porque cuando estemos en diversas pruebas, en lo más duro de la prueba, en lo más doloroso de la prueba, usted va a tener el privilegio de ver a Dios actuando en su favor. Él no lo va a dejar, no la va a dejar. Él es así. Entonces David lo que le está diciendo al pueblo es: vengan para que pongan su fe en Él, descansen en Él, esperen en Él.
disfruten todas las bendiciones de Él. Entonces, cuando la fe suya y la fe mía puede crecer, mi querido hermano y hermana, porque descansamos en el Señor, confiamos en el Señor y esperamos en el Señor en medio de las adversidades. Amén. Pero no comenzamos a orar cuando llegaron las adversidades, sino que desde antes ya estábamos orando, dándole gracias a Dios por todo y en todo. El versículo número 9. Temed a Jehová, ¿a quién? Vosotros sus santos. Pues nada le falta a los que le temen. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros somos sus santos. El temor de Dios es de suma importancia en la palabra de Dios, es de suma importancia en la agenda de Dios para sus hijos. Particularmente en el Antiguo Testamento nos enseñan mucho acerca del temor de Dios. El rey Salomón escribió Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, ¿qué es el temor? Esa es la gran pregunta. Y alguien se puede estar imaginando, bueno, temor me suena a miedo. ¿Verdad que sí? Tengo temor, me da miedo. Déjenme la aclaro un poquito. La palabra temor aquí que se está utilizando, es más, la palabra que se utiliza aquí en el versículo número 9, tiene un sentido de reverencia, es un temor reverente. ¿Y qué es reverencia? ¿Qué significa reverencia? El respeto, reconocimiento, es darles el lugar que Él se merece, ¿ya? El lugar que Él debe tener en su vida y en mi vida. ¿Qué lugar debe tener Dios en su vida, mi querido hermano y hermana? ¿Seguro? ¿Que no debe estar primero los hijos, luego la esposa o el esposo, luego el trabajo? ¿No? ¿Seguros? Se los voy a recordar la próxima vez que me falten a la iglesia porque tuvieron otro compromiso. Se los voy a recordar. Amén. Digo, porque ustedes son los que están diciendo, ¿ok? Amén. Muy bien. Entonces, si el primer lugar lo tiene Dios, tú le debes de dar a Él el primer lugar siempre. Y eso es el temor reverente. Eso es darle reverencia. Es diferente al versículo número 4. A ver si lo tienes ahí, mijito. Voy a poner el versículo número 4. En el versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esa palabra que está ahí en hebreo es diferente a la palabra que aparece en los versículos 7 y 9. Esa de temor que está ahí, esa sí significa miedo, no significa horror. Entonces es diferente. Dios espera que nosotros no tengamos miedo de Él. No, que le demos la reverencia, el lugar, el honor, el respeto que Él se merece, el lugar que Él se merece en su vida y en mi vida. Eso es lo que Él está esperando. Y entonces dice: respeten, honren a Jehová ustedes sus santos. ¿Quiénes son los santos entonces? ¿Qué es un santo? Es un apartado, es un escogido, es alguien que se dedica a Dios, pero no esté pensando que se refiere a pastores, ministros que se dedican a Dios. No, mi querido hermano y hermana, somos todos sus hijos porque Dios espera que todos sus hijos le sirvan a Él. Entonces, usted y yo somos sus santos en el sentido de que hemos sido apartados por Él para servirle a Él, todos. Cada uno en diferentes capacidades, cada uno en diferentes ministerios y cada uno conforme a los dones y talentos que Él nos dio. Cada uno. Hasta el día de hoy sigo buscando dónde está el ministerio de calentar bancas en la iglesia. No lo he encontrado. No lo he encontrado. Porque si tú dices que eres un siervo del Señor, una sierva del Señor, quiere decir que le sirves. ¿En qué? Dime, ¿en qué? Pues voy a la iglesia. Ok, qué bueno. Qué bueno que vengas a la iglesia. Y no falto nunca. Está bien, qué bueno. ¿En qué le sirves?
Entonces, todo eso, mi querido hermano y hermana, yo sé que suena duro. La semana pasada me dijeron que prediqué muy duro. Pero es que yo tengo que predicar lo que dice la palabra de Dios, mi querido hermano. Si no me voy a convertir en Cash Luna, me voy a convertir en Guillermo Maldonado, me voy a convertir en Ana Méndez, me voy a convertir en Benny Hinn, que lo único que están hablando es: Dios te va a hacer millonario, Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer... No importa cómo vivas, tú nada más tráeme el diezmo y con eso todo. Eso no va a pasar, mi querido hermano y hermana. Y yo tengo que predicar como enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Y aquí estamos viendo, dice: temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Por qué es importante que yo les diga eso, mi querido hermano y hermana? Por lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue de ahí? Temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Por qué? Porque nada le faltará a los que le temen. ¿A quién no les va a faltar nada? A los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Pero quiénes son? Los que le sirven a Dios. Amén. Esos son. Si alguna persona está pensando que puede vivir la vida que le dé su regalada gana, pero busca a Dios y Dios le tiene que responder a él, no, eso no va a pasar. Lo vimos la semana pasada. Eso no va a pasar. Y ahora esta es una como confirmación del tema anterior. Entonces se está dirigiendo a esos santos, se está dirigiendo a usted y a mí, que alabamos, que servimos al Señor, que estamos entregados a Dios. Y estos santos, a estos santos no les va a faltar nada. Amén. No les va a faltar nada, porque le temen. O sea, porque lo honran, porque le dan su lugar a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Versículo número 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ¿qué? Y lo único que está haciendo David aquí es confirmar, reafirmar lo que acaba de decir antes. Exactamente, pero ahora lo va a hacer con un ejemplo para que la gente que escuchaba este salmo pudiera identificarse. Y el ejemplo que él pone es de los leoncillos, o sea, los cachorritos de león. Todos aquí sabemos que al león lo conocen como ¿qué? Como el rey de ¿qué? De la selva, ¿no? ¿Y por qué es el rey de la selva? ¿O por qué se le conoce como el rey de la selva? Pues se le conoce como el rey de la selva porque ¿por qué? Porque no hace nada. No, esos son los reyes ahora que no hacen nada. Porque son cazadores por excelencia, ¿no? Su personalidad impone. O sea, nomás se para ahí un animal de esos y todos salen corriendo. Ni hace nada. Y ya salen todos corriendo. Es un cazador, tiene una fuerza increíble y una personalidad que tumba al que sea. El rugido, óigalo ahí, nada más gritando y va a ver si no sale uno corriendo. Bueno, los cachorritos de león tienen esa misma naturaleza. Sin embargo, si ellos no se alimentan por sus papás, pues ellos se van a morir. Ellos necesitan ser alimentados y cuidados por su papá, porque si no se mueren de hambre, pues se los van a comer otros animales, porque son cachorritos, ¿no? Entonces dependen de sus papás para que puedan salir adelante. Y Dios dice: esos son los cachorritos de león, mis hijos no. ¿Ya? Mis hijos dependen de mí. ¿Ya? Yo estoy para mis hijos. Yo no les voy a hacer falta jamás a mis hijos. No les va a hacer nunca falta ningún bien. Así que el cachorrito, con todo y su naturaleza heredada de sus padres, de feroz, de fuerza, de excelente cazador, si no lo alimentan sus papás, se van a morir. Pero los hijos de Dios no nos va a pasar eso. No sucederá así con los que buscan
a Jehová. Eso es lo que dice. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora, ¿qué significa buscar? Y aquí también es donde hay que explicarlo, mi querido hermano y hermana. Porque como dije hace un momento, no piense que buscar a Dios es que cuando usted está metido en broncas, en problemas, en angustias, en necesidades, pues déjame, le pido a Dios. Algunos inclusive lo ponen en último lugar, ¿sí o no? Van y buscan ayuda en todas partes y bueno, pues no hubo ayuda, pues déjame orar a ver si pega. No, los hijos de Dios no hacemos eso. Ahora, tampoco hacemos de buscar a Dios solo cuando estamos en necesidad. No, buscar a Dios, mi querido hermano, el que está aquí, está en un tiempo presente. Y el tiempo presente es un tiempo continuo. No dice buscaré. No está hablando busquen en tiempo futuro. No, está hablando en tiempo presente, porque buscar a Dios es una acción que debemos de realizar los creyentes, los hijos de Dios, todos los días. Y alabamos al Señor nuestro Dios cuando las cosas van bien, pero también alabamos al Señor nuestro Dios cuando las cosas van mal. Le damos gracias al Señor nuestro Dios cuando las cosas van bien, pero también le damos gracias a Dios cuando las cosas van mal. ¿Y por qué le damos gracias a Dios cuando las cosas van mal? Porque entonces yo lo voy a ver a Él actuando. Porque entonces ya hay cosas de las que yo no tengo control, yo dependo de Él y lo voy a ver a Él. Yo lo voy a ver a Él y creo que sí lo voy a ver a Él. Eso es tener fe. Pero si usted solo se pone a orar en el momento en que las cosas están siendo difíciles, mi querido hermano y hermana, no piense que va a haber un cambio en su vida. No piense, usted puede venir, adorar al Señor, orar al Señor, todo angustiado, todo dolido, y va a salir igual. ¿Por qué? Porque no tiene refugio en el Señor, no está buscando refugio en el Señor, está buscando a alguien que le resuelva sus problemas. Usted no está buscando refugio en el Señor. Y los hijos de Dios buscamos refugio en el Señor. Por eso dice, busca. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El rey David lo expresó de otra forma en el Salmo 23. Y todos lo conocemos, el Salmo 23. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo me faltan algunas cosas. Nada. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, ¿qué hace? Me llevas a tranquilas aguas. Este es nuestro Dios. El Señor Jesús también lo dijo, pero lo dijo de otra forma. En Mateo capítulo 6, versículo 33. Dijo, busquen el reino de Dios por encima de todas las demás. ¿Ok? El reino de Dios es lo primero, es la prioridad. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida ¿qué? Justa. Y si hacen eso de buscar primeramente el reino de Dios en su vida y llevar una vida justa, ¿qué va a pasar? Él les dará todo lo que necesiten. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablé acerca de esto? ¿Se acuerdan que hablé de la oración eficaz del justo? Que es la que se les olvida mucho. Esa parte del justo puede mucho. Y algunos nada más dicen la oración eficaz puede mucho. Claro. Claro, porque yo puedo vivir la vida que quiera. Ahí no dice la del justo. No, pero sí dice. Sí dice. La oración eficaz del justo. Entonces, esa es la oración que escucha Dios. Esa es la oración que puede responder Dios. Y aquí está, una vez más. La semana pasada nos dijo Santiago, ahora nos está diciendo el Señor Jesús. Amén. Entonces, buscar a Dios, mi querido hermano y hermana, no es nada más en las circunstancias difíciles. Buscar a Dios es trabajo de todos los días en nosotros. ¿Cómo podemos estar fortalecidos en la fe? ¿Cómo podemos estar preparados para cuando vengan las acechanzas del enemigo, los ataques del enemigo, las amenazas del enemigo? ¿Cómo podemos estar preparados para resistir y vencer si no nos hemos preparado en el ejercicio de desarrollar nuestra fe? Eso no puede ser, nunca va a pasar.
Pero cuando buscamos a Dios todos los días en oración, nos llenamos de su presencia. Por eso lo buscamos, para llenarnos de su presencia, mi querido hermano y hermana. Y entonces Él nos va a hacer ver que está con nosotros y que va a actuar en favor de nosotros y que Él tiene control de todas las cosas en las que usted y yo no tenemos control. ¿Cuántos dicen amén? En conclusión, el Salmo 34, mi querido hermano y hermana, es una invitación abierta para los hijos de Dios, para que usted y yo podamos disfrutar las bendiciones de Dios. Dios quiere que nosotros disfrutemos de sus bendiciones. Gustad. Vengan, disfruten las bendiciones de Dios. Esas dulzuras que nosotros llamamos bendiciones. Y el Salmo nos anima a usted y a mí para que busquemos a Dios en todo momento y para que nosotros también seamos instrumentos en sus manos para motivar a nuestros hermanos a buscar de Dios, a buscar la presencia de Dios todos los días. Entonces, cuando nosotros podemos confiar y descansar en Él, cuando nosotros podemos esperar en Él, cuando nosotros podemos cantar sus maravillas, aún estando en situaciones de angustia y dolor y desesperación, cuando podemos alabar al que nos salvó, al que nos amó, al que nos equipó, al que nos sostiene, entonces podemos ver, mi querido hermano y hermana, esas dulzuras en su vida y en mi vida. Eso es lo que puede pasar. Estos son los que van a recibir las bendiciones de Dios. Estos y estas son los que van a disfrutar de estas deliciosas bendiciones de Dios. Así que alabe a nuestro Señor todo el tiempo, mi querido hermano y hermana. Alábelo todo el tiempo. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, alabe al Señor nuestro Dios. Amén. Alabe al Señor nuestro Dios. Entonces, celebrar el Día de Acción de Gracias, que es lo que vamos a hacer el jueves y lo que vamos a hacer ahorita saliendo, nos recuerda a nosotros que no se nos olvide, mi querido hermano y hermana, alabar al Señor siempre, darle gracias al Señor siempre, por todo lo que tenemos, por lo que no tenemos, darle gracias al Señor, no enfocar en lo que no tenemos, sino valorar lo que sí tenemos. Y reconocer que todo lo que usted tiene, todo, es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Celebrar el Día de Acción de Gracias nos recuerda que Dios espera que usted y yo tengamos un espíritu de alabanza, no de quejabanza. Dios no quiere quejabanzas, Dios quiere alabanzas. Porque la alabanza es reflejo de nuestra gratitud. ¿Se acuerdan que les dije? Las palabras bendecir, la palabra alabar, son otra forma de expresar agradecimiento. Y como dije al principio, mi querido hermano y hermana, hay tanto por qué agradecer a Dios. Yo tengo mucho por qué agradecer a Dios, pero una de las cosas por las cuales le doy muchas gracias a Dios es porque podemos reunirnos aquí. Le puedo dar muchas gracias a Dios porque nosotros salimos de Chicago para venirnos a Elmhurst en una aventura que no sabíamos cómo iba a funcionar, pero le creímos al que nos dijo, váyanse para allá. Y ese que nos dijo, váyanse para allá, fue el Señor. ¿Y por qué fue el Señor? Porque cuando yo lo planteé con el liderazgo de la iglesia, yo no les dije ni lugar ni nada, yo dije tenemos que movernos hacia aquel lado. Y todos oramos. Y un día Yajaira se encontró al pastor que estaba antes en Padway y les dijo, oye, ¿no te gustaría tener un ministerio en español? Y ese pastor dijo, no puede ser, estamos orando porque venga un ministerio en español. Era de Dios. Y ellos decían, ¿qué necesitan para venirse? Y nosotros decíamos, no, pues ¿qué necesitamos nosotros para venir? ¿Cuánto nos van a cobrar?
¿Qué necesitan para venirse? Y cuando nos vinimos, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos recibieron con ¿cómo se dicen? Con pancartas que decían en español: bienvenido, sublime gracia. El primer domingo que estuvimos aquí en febrero de hace 2 años. Y después empezaron a llegar ustedes. Y cuando empezaron a llegar ustedes, dijimos: gracias, Señor, este era el lugar. Este era el lugar. Entonces yo tengo mucho por qué darle gracias a Dios. Pero sobre todo por cada uno de ustedes. Y por eso, así como David invitaba a sus hermanos para saborear la dulzura de Dios, así también yo los invito a ustedes para saborear esas dulzuras de Dios. Ustedes son una dulzura, porque son una bendición de Dios. Y yo los invito para que ustedes también saboreen esas dulzuras de Dios que nosotros llamamos bendiciones de Dios. Y que podamos tener este lugar para entonces compartirnos de esas dulzuras de Dios. Porque cuando podemos hacerlo, mi querido hermano y hermana, entonces estamos cumpliendo el llamado que el Señor nos hace en la carta a los Efesios de mantener la unidad del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando estamos todos unidos, cuando trabajamos todos juntos, cuando nos interesamos los unos por los otros, cuando compartimos esas dulzuras, la forma en que Dios nos bendice, entonces estamos ayudando a mantener la unidad del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y créame, podemos esperar todavía muchas más bendiciones de las que el Señor ha derramado hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Feliz día de acción de gracias para todos. Vamos a alabar al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor.
Santo, nuestra alabanza será siempre de continuo. Nuestra alabanza siempre estará en nuestra boca, Señor. Siempre hay un motivo para darte gracias. Ayúdanos a desarrollar esos corazones agradecidos que tú esperas de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, para enfocar en todas las cosas que tenemos, no en las que no tenemos. Ayúdanos, Señor, a apreciar, a valorar que todo eso que tenemos, no importa si es mucho, si es poco, es por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, para que en medio del dolor, de la angustia, de la necesidad, nosotros todavía podamos alabarte, todavía podamos darte gracias, Señor, por todo y en todo, Señor. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Y cuando las cosas van mal, Señor, alabarte esperando que el gran superhéroe, el de verdad, que no necesita capa ni máscara, vendrá en nuestro auxilio. Ayúdanos, Señor, como le dijeron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a desarrollar nuestra fe. Sí sabemos, Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso lo sabemos. Ayúdanos solamente, Señor, a irla desarrollando, a ir entendiendo, Señor, lo que significa la fe, a ir entendiendo lo que significa esperar en ti y descansar en ti, a ir entendiendo lo que significa, Señor, que en medio de la angustia, del dolor, de la desesperación, podamos todavía alabarte y darte gracias y venir a tu santa casa, Señor, de oración para alabar junto con nuestros hermanos. Y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: aleluya. Amén.